vidas. Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy estamos con una persona a la que hemos entrevistado en muchas ocasiones por sus trabajos, sus investigaciones, pero también nos interesa mucho saber quién es o de dónde viene Shoshana Baik-Shahak. ¿Qué tal, Shoshana? Encantada, muy bien, buenas tardes, aquí estoy. Bueno, tú naciste en la Argentina, pero... Primera generación. Primera generación. ¿Tus padres venían de dónde? De Rusia. Allí se decía Rusia, pero Rusia incluía todos los... el imperio. El imperio, exactamente. ¿En qué años llegaron ellos? ¿Sabes más o menos? Mi papá creo que en el 20. Ajá. Y mi mamá un poco más tarde. ¿Y de qué zona eran? Mi mamá era de Odessa, mi mamá era la ciudadana, la burguesa. Sí. Era tan burguesa, fíjate, que porque mi abuelo tenía una farmacia, Ajá. Entonces no se consideraba trabajador. Y para que ella pudiera acceder al conservatorio de música, donde estudió, allá en Odessa. Entonces, o sea que lo de música ya viene de familia, sí, de estirpe. Sí, estirpe. Entonces ella se anotó como que vivía en la casa de una tía que era proletaria, entonces podía estudiar en el conservatorio. Porque era después del 17, ¿sabes? Ya había... Después de la Revolución Rusa había que demostrar que uno era proletario. Proletario, claro. ¿Y tu papá? Mi papá era, bueno, parece familia mucho más pobre, en Kremenets. También en la zona de Ucrania. Sí. O actual Ucrania. Y ve que es una ciudad, yo por lo menos lo que me enteré, que la proporción de judíos era muy grande. Bueno, en Odessa también, ¿no? En Odessa también, sí. Sí. Yo siempre tenía la ilusión de visitar Odessa, que mi mamá decía que era muy hermoso, y del Mar Negro y como... Ya. Hoy en día debe estar bastante damnificada también, pues, ¿no? Sí, me imagino que sí. Bueno, y ellos en los años 20 llegaron por separado a Argentina. Por separado. Sí, mi mamá yo creo que más tarde habrá llegado por 30, una cosa así. Vale, y ahí se conocieron, se casaron. Se conocieron, sí. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano, a lo mejor le conoces, Eddie Kaufman. Me suena mucho. Sí, que él está mucho en Amnesty, en estas cosas. Es profesor en la Universidad de Hebrea y en Haifa. Uh-huh. Y, ciencias políticas, eso es su terreno. ¿Y ustedes se criaron en Argentina? Sí. Pero no con el apellido... Tú utilizas un apellido compuesto de Baik-Shahak, pero sí. No era ninguno de estos dos. Esos eran mis maridos. Primero y el segundo. Como en la Argentina, no se conservaban pero sobre todo los apellidos maternales. Aquí tengo los dos. Vale, ¿y el original de tu padre, cuál era el apellido? Kaufman. Sí. ¿Y de tu madre? Makler. Bueno, aquí en España serías Kaufman-Makler. Soy. Con tu pasaporte español, claro. Ya aparecen Kaufman-Makler. Sí. Igual vas a tener los mismos problemas que tuve yo, que te van a decir, sí, pero que usted no me dijo que era Baik-Shahak. No. Yo fui a hacer un documento especial donde se certifica que esta persona se llama así, es la misma persona que tiene este nombre. Sí, después los goy piensan que todos trabajamos en el Mossad, que tenemos 8 apellidos y nombres y nacionalidades. Bueno, entonces tú naciste, ¿tu hermano Eddie es mayor o qué? Menor, 3 años y medio menor que yo. Bueno, ¿y eran los únicos 2 hermanos? Sí. Y tú como... Y mi padre tenía... Como se dice en Yiddish, como la Pritzkele, la princesa de la casa, te mandaron a estudiar música. Por supuesto, desde pequeña, de los 4 o 5. ¿Piano? Piano. ¿Y qué estudiabas? Después me llevaba a esta profesora. Al final, mira, antes de venir a Israel, mi mamá descubrió otro profesor que había sido alumno del profesor de ella, que fue profesor mío también, pocos años, porque él no tomaba niños, le hizo un favor a mi mamá de tomarme, estuve con él, creo 3 años, una cosa así, después él se murió. Pero este que descubrió mi mamá tenía las observaciones de Lalevich, que era su profesor. Y Lalevich anotaba las cosas muy claritas en las partituras, con números. Ajá. Y pues número 1, cuando venías a dar la clase, mira, el número 1 no lo hiciste, el número 2 lo hizo, cerraba el cuaderno, ¿qué más hay?
Así. Perdón, ¿era Yeke? ¿Era de ascendencia alemana? Polaco, polaco, tan polaco que era dado raro que dé una polonesa a quien no es polaco. Ajá. O sea, yo llegué a gozar mazurkas, que es lo más popular. Lo más que me permitió, pero así él era muy, muy ferviente polaco, tenía premios de composición. O sea que Chopin era ya para los muy artistas. Sí, no, Chopin sí eso daba. Cosa Chopin. Que ha cambiado mucho con el tiempo, porque hoy en día, ¿no? Sí. Creo que Chopin es para principiantes casi, entonces te lo meten enseguida. De todo. Chopin tiene esa virtud que tiene cosas sencillas, no principiantes, pero sí. En un cuarto año se puede ya estudiar un Chopin. Pero tiene cosas muy difíciles. Las baladas, todas esas cosas son etudes muy difíciles. Bueno, tú llevabas esa vida en Argentina. ¿Cuándo te vas a Israel? ¿Qué edad tenías? ¿Fuiste sola? 19. ¿Tu familia? 19. 19. Sí. ¿Con toda tu familia? ¿Con parte de tu familia? No, el asunto fue así. Cuando yo tenía 15 años, estaba en el cuarto año del secundario, mis padres decidieron venir a visitar Israel, a ver qué es, a ver cómo es. Tenían un dinero, dijimos, ¿compramos un coche o vamos de paseo a Israel? Vamos a Israel. Uh-huh. Y vinimos a Israel, estuvieron un mes aquí. Bueno, le digo a los oyentes, todo lo que dice aquí y aquí. Aquí es en Israel, claro, en Tel Aviv, claro. Y se ve que lo consideraron que es posible. Ellos ya tenían su edad para moverse de un lugar a otro. Y mi papá fue a visitar a Ben Gurión. ¿Por qué? Mi papá tenía una imprenta Kaufman muy conocida en Buenos Aires. Uh-huh. Y en esta imprenta él imprimía también en Yiddish. Y se imprimió justo un libro de Ben Gurión traducido al Yiddish. Ajá. Y eso mi papá lo estaba imprimiendo, ya sacó las primeras galeradas, no estaba listo el libro, pero trajo las primeras, ¿sabes? Las primeras impresiones. Y fuimos a ver a Ben Gurión, se nos recibió muy bien. ¿Estaba en el gobierno entonces o ya estaba? Sí, estaba en el gobierno, vivían en... ¿De Boquer? No, Sderot, que baja hacia el mar. Bueno, es en Israel, ya no me acuerdo. Pero en Tel Aviv, entonces. En Tel Aviv. Sderot Rothschild. Sí, del otro lado. Bueno. Prácticamente por ahí. Sí. Es en ese barrio. Y nos recibió muy bien y nos despedimos. Y entonces le da la mano a mi papá y le dice, mira, vos podés irte, pero ella se queda aquí. Ella soy yo. Y mi papá le dijo... O sea, a vos te apadrinó directamente Ben Gurión. Que me quede. Esto ya es un titular, para... Espérate, no me quedé. Mi papá les dio la mano y dijo, yo te prometo que en 2 años va a estar aquí. Uh-huh. Y así fue, 2 años y medio. Claro, porque entonces tenías 17. Entonces... Sí. Vale. 16, y tu hermano tenía 14. Sí. ¿Y fuiste sola o...? No, yo estaba en un movimiento juvenil que se orientaba hacia ir a Israel. Ese era el ideal. ¿Qué Tnoa era? Noara Halutzi, uh-huh. Que era una unión de Dror y de no sé de qué Halutz Lamerhav. Uno de estos. Sí. Y ya todavía pude estar en la Shara un pequeño tiempo. De preparación. Sí, y también todavía hice 2 años enteros de la Universidad de Agronomía. Porque te ibas a Israel. Y mi papá dijo, tenés que estudiar, no vas a ir así sin nada. Entonces, bueno, agronomía le pareció bien. Pianista agrícola. Exacto. Así me fui. Entonces nos fuimos, yo con mi marido, y mis padres vinieron 2 años después. Ah, ¿ya estabas casada cuando te fuiste? Sí. Qué jovencita, ¿no? Bueno, en esa época era muy común, que antes que iban a viajar a Israel. Y ese era el del apellido... Weich. Uh-huh. Que él venía de la guerra, él había pasado la Segunda Guerra Mundial. Sí. Él llegó a la Argentina con 12 años. O sea que era un poco mayor que tú, ¿no? Con 1 año mayor. Ah, nada más. Pero... Claro, es que en esa época la guerra estaba muy cerca. Claro. Sí. Y llegaron a Israel. ¿Y a qué se dedicaba tu marido? Mi marido estaba estudiando ingeniería
Ajá. Y cuando llegamos al kibutz, pero esta parte no sé si va a interesar. Todo porque interesa. tú la puedes quitar. Es cuando trabajamos en el kibutz, nos mandaron a un kibutz de preparación. ¿Dónde? ¿Qué Kiryat kibutz? Anavim. Ajá, eso es cerca de Jerusalén. Cerca de Jerusalén. Y muy bien, a mí me ayudaban, por decir, me buscaban trabajos que tuviera tiempo libre para poder tocar piano. Uh-huh. Y había un piano, no era problema. Y él estaba trabajando en algo en las frutas, y se cortó un dedo, y todos le decían, pero ¿cómo viniste aquí de la Argentina? La gente mayor le decía que había antisemitismo, ¿tú sentiste? Dice, no, la verdad que en mi época no lo sentimos. ¿Y qué hacías? ¿Estudiabas? ¿Y por qué lo dejaste? Y tanto le convencieron que decidió seguir sus estudios. Uh-huh. Entonces salimos, él fue a Haifa a estudiar en el técnico, en el Technion, y le valorizaron 2 años por 1, entró al segundo año, y bueno, pues ahí estábamos, muy metidos. Y yo... Tú no seguiste con agronomía. Yo no sabía, podía haber seguido. Yo fui a consultar con un amigo de la tía, que era una persona muy, muy, muy especial, que salvó a toda la familia, también de ahí, de Polonia, de donde era mi marido. Y me dice, anda a hablar con el inspector Jäger. Fui a hablar con él, con mis papelitos. Esto es el de la estudia del conservatorio. Esto es del conservatorio. Este es del Seminar Lemorim, del seminario para maestros de hebreo y esto. Y esto es de la escuela normal para maestras, que ayer era el de secundario, pero para maestros. Para maestros. Y él miró y dice, mira, ¿sabes qué? Ahí podía elegir agronomía. ¿Qué hace falta ahora en las escuelas? Maestros de música. Así que vate a hacer la música. Y así me fui. O sea, empezaste a trabajar ahí de maestra de música. Sí. Enseñando música en general, no profesora de piano. No, música, apreciación musical, cantar y todo esto. Uh-huh. Y yo veo que era muy atrevida porque yo agarraba lo que había ahí, no había piano, claro, pero había un acordeón viejísimo de 140 bajos, que es pesadísimo. Sí. Y yo no sé cómo me atrevía. Me habían enseñado una vez dónde se pone el do, y más que eso no sabía. Pero tenía teclas del otro lado. Sí, y me atrevía con canciones más complejas que hoy día digo, es una locura. ¿No? Y así funcionó. Y la verdad que se ve que lo hice bien porque me querían mucho los maestros y los... Bueno, hay algo que nos saltamos de la biografía, es que tus padres no hablaban yiddish en casa, sino que se hablaba ruso, ¿no? No, mira, mis padres... ucraniano, no sé. No, ucraniano nadie sabe. Ahora las próximas generaciones van a saber porque se va a hablar en la escuela en Ucrania solo ucraniano, me imagino. Sí, sí. Pero fíjate que mi padre, de todo su repertorio riquísimo en ruso, que cantaban mucho en mi casa, yo heredé 2 canciones ucranianas. Ajá. 2. 2 nada más. ¿Cómo es? No puede ser. No había experiencia. Es que en esa época, después de la Revolución Rusa, parece que el tema nacionalista no querían fomentarlo. Claro, todo exactamente. No estimularlos. Y otra pregunta, cuando llegaste a Israel, lo de hablar en hebreo... Sí, bien, yo sabía. Venías del seminario de maestros. Claro, todavía cuando vinimos en el 54 de visita, yo ya hablaba. Pero en esa época en las escuelas judías no se hablaba en yiddish más que en hebreo. Vamos a ver, en la escuela que yo iba era Bialik. Ajá. Había yiddish. ¿Bialik de Devoto? No, otro. En mi época era la calle Camargo. Sí, eso es Villa Crespo. Sí, y después se mudaron a una escuela nueva en Juan B. Justo. Ajá. Yo no la conocí. Eso es paternal, sí. Eso ya no la conocí, pero yo estudié todo en Camargo, todo ahí. Y es una época muy emocionante para mí. Venía el director Arcadia a Israel, y cuando volvía, cuando estábamos en un Kabbalah Shabbat, nos enseñó a Shamata Erbanegev Maim Maim. Y era tan emotivo. Mira, me acuerdo ahora, era tan emotivo que venía alguien que fue allá y trajo una canción. Era muy lindo. Escuchame una cosa, tú estudiabas en la calle Camargo, ¿no? Mm-hmm. Ahora, la calle Camargo es una calle que no es muy grande y ahí hay un templo sefardí. Y había muchos negocios sefardín. Pero no los vi.
Todo el mundo dice lo mismo, es decir, ahí estaban todos los judíos ashkenazim, en la acera de frente o en la acera al lado, una tienda de sfaradim, pero en esa época no había contacto casi. No había contacto. Y después Dios te orientó a la música sefardí. Sí. Bueno, todavía falta para llegar. Que estabas enseñando. Sí. Y yo trataba de enseñar lo que se debe. Después llegué a ser inspectora de educación musical, así que yo sé lo que teníamos que exigir. Pero en aquella época no había una orientación muy férrea, era bastante a libre elección. Entonces a mí me gustaba elegir música clásica, entonces yo con este acordeón enorme que apenas lo mandé, yo les tocaba Schumann, tiene una serie de álbum para la juventud, se llama. Exacto. Y tiene muchas piezas y eran fenómenos, los chicos escuchaban encantados. O de Bach, yo podía tocar Menuet, de Ana Magdalena, y los chicos escuchaban y les gustaba. Y yo tenía 2 escuelas. Una en lugar de los ricos, en el Carmel, que eran bien, en la zona de Haifa. De Haifa. Y el otro es en el Bajo Haifa, que ahí había árabes también, ¿no? No. No, en ese colegio habían separados, tenían sus escuelas. No había mixture como ahora. Pero también acá y también allá a los chicos les gustó. Uh-huh. Entonces yo ya después seguí desarrollando sistemas de programas enteros para todos los grados. Por ejemplo, yo iba en el 4º grado estudiaban sobre Egipto y no sé qué, pues yo cantaba canciones de las óperas sobre Egipto, es decir, todo lo que tenía que ver con la música. Italia, muy bien, todos los chicos sabían de cada lugar un compositor, un instrumento popular, una canción en el idioma y un compositor si había. Uh-huh. Así que, y les gustaba. Y a vos también, porque a mí también lo como gustaba. Lo estás contando, hay mucho entusiasmo. Sí, yo gocé cada día de la enseñanza. ¿Y qué pasó para que de pronto estuvieras metida en el tema de la etnomusicología? La etnomusicología. Y fue así. Cuando yo terminé, estuve que hacer revalidar los estudios de la música del conservatorio de allí para que se me valorice. Bueno, di los exámenes, me aprobé, muy bien. Y me encuentro, una vez yo aprendí a tocar mandolina y guitarra, que no sabía, aprendí, tenía una orquesta en el colegio, en mi escuela, y una vez fui a arreglar una mandolina de un niño un lugar, bueno, para allá es muy famoso, ¿cómo se llama esto? Un luthier, sí, muy famoso hoy día. Es el hijo de aquel que me atendía a mí. Y me encuentro con el profesor Shmueli, que había sido profesor mío en la academia cuando yo completaba estudios. Y me dice, ¿sabes qué? Abrimos ahora en la universidad un departamento de musicología. Bueno, fui. Así que yo soy la segundo año que funcionaba eso. El segundo curso de musicología. Y el primer curso, el primer doctorado, o el segundo doctorado. 2 hicimos doctorado juntos la primera vez. ¿Quién era el otro? Halperin. Él hizo sobre los trovadores de la Edad Media. Edad Media. ¿Y lo tuyo? ¿Cuál fue el tema? El mío era la música de 4 tribus indígenas de la Amazonía peruana. Claro, y ahí quería llegar porque tú, ¿cómo hiciste esa investigación? Tuviste que viajar allí. Claro que tenía que viajar. Y en esa época la Amazonía peruana era más salvaje que hoy. Sí, por completo. Ahora tienen rumbos de turistas y tienen sesiones de magia para los turistas, que me dio una rabia. Lo vi ¿dónde lo vi? En la televisión lo mostraron, no lo vi en un documental. Bueno, sí. Que se reúnen, tienen unas carpas enormes, con atención, con unas camitas y esto, para que la gente se quede con un tarro para vomitar, porque claro, le dan de tomar la ayahuasca, que no es muy agradable. Y cantan, y yo sé que lo que cantan no es lo que se debía cantar, no es lo que cantan. Se inventan para que vengan turistas. Es un negocio. Pero tú estuviste con las personas que lo hacían de verdad. Sí, eran, digamos, tribus
muy anteriores al metal, anteriores a la rueda, anteriores... Son muy primitivos, ¿sabes? ¿Y cómo llegaste a esa investigación? Tenía que haber alguien... La primera vez que fui, cuando terminé el máster, me dijo, mira, ¿quieres estudiar? Sí. Digo, ¿quieres ocuparte de música de Sudamérica? Te damos una beca. Digo, muy bien. Pues vas a ir a Indiana University. Y yo digo, ¿por qué? Yo quiero ir... No tengo que en inglés hacer mi cosa para... A Cusco University. Exacto. Entonces yo me fui a Buenos Aires, tuve contacto con el Instituto de Musicología de Buenos Aires, me recibió muy bien, me dieron amablemente, me enseñaron que no es bueno, como muchos investigadores, esta grabación es mía. Y él me enseñó, como yo pedía, me ofrecía y yo las copiaba. Eso no es mío, eso no me pertenece. Eso yo lo recibí en depósito. ¿Quién era tu origen? Profesor Novati. Después se murió. Y yo me quedé sin tutor. Sin tutor. ¿Y qué hacemos? Todavía con Novati alcancé el primer viaje a Perú y otro viaje a Perú. Pero después que estoy trabajando todo esto de los indígenas de Perú, se muere mi profesor. ¿Y qué hago? Dentro de la universidad en Tel Aviv, no había nadie que se haya ocupado de este tipo de cultura. Entonces caí en Simcha Arom. Amigo, iba a decir todavía, no, porque a Simcha Arom lo conozco con África, pero eso fue después, ¿no? Exacto, pero él en África, ¿qué hizo? El mismo tipo de estudio que yo con esto. Yo hasta aproveché cosas de sus técnicas de analizar la polifonía, para analizar la polifonía de una de las tribus, que tiene una polifonía maravillosa, parece un canón de 6 voces, maravillosa la mujer. Sí, yo sé, de Simcha Arom, que descubrió la polifonía de los pigmeos. Exacto, él se ocupó de los pigmeos, sí. Bueno, me hizo trabajar muy duro, voy a reconocer, muy duro, porque era muy exigente Simcha Arom. Y yo lo agradezco porque me hizo pensar bien y analizar bien. Y bien, tengo que llamarlo, hace mucho que no lo llamo. Pero generalmente estoy en contacto con él para saber cómo es. Si voy a París, le voy a ver, por supuesto. Y ahí empezó tu entrada en el mundo de la etnomusicología. Sí. Pero todavía no estabas orientada al mundo sefardí. Para nada. Pues si te parece, eso lo vamos a hablar en la próxima entrega de estas vidas que estamos haciendo contigo.